Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Academia de Entretinta. Soy Cande, fundadora de esta academia de dibujo y pintura con enfoque STEAM. En este video de lo que vamos a hablar es sobre la importancia del dibujo y la pintura en la etapa escolar y también en la edad adulta. Primero les quería comentar que el 15 de abril, es decir, la semana pasada, fue el Día Mundial del Arte. Ese día se conmemora el nacimiento de Leonardo da Vinci, que nació en 1452. Y Leonardo fue un gran polímata. Frente a este evento, lo que se me ocurrió fue hablar sobre este tema, sobre la importancia del arte, sobre todo lo que es el arte visual, el dibujo y la pintura, en relación a otras áreas. Porque para mí Leonardo no es de casualidad que fue una persona polímata. Mi teoría es que él, al dibujar y al pintar y al aprender a observar la realidad, podía relacionar diferentes conceptos de diferentes áreas gracias al dibujo. Él no solo era dibujante, también era ingeniero, arquitecto, matemático, incluso hasta estudió anatomía. Viendo estos puntos, me puse a analizar cómo fue mi edad escolar o mi tiempo escolar y me di cuenta que mi forma de aprender en la escuela también era a través de lo visual. Por ejemplo, las matemáticas siempre me han costado y la manera de poder recordar fórmulas era de una forma visual. Por ejemplo, si yo pienso el triángulo, la fórmula de lo que sería el área del triángulo es base por altura sobre 2. No memorizo la fórmula en números, sino que en mi cabeza estoy imaginando un rectángulo dividido en dos que forman dos triángulos. Y es automáticamente eso. Quizá otras personas imaginan las letras y los números de la fórmula escrita en su cabeza. En mi caso, no es así, porque hay personas que podemos trabajar más con el hemisferio derecho del cerebro, que es nuestro lado creativo. Hay otras personas que trabajan más con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio en donde se tiene en cuenta todo lo más racional, las matemáticas, el lenguaje, todos los datos más duros, por decir. Ahora les voy a comentar sobre la importancia del dibujo en la infancia, porque no solo se trata de aprender a dibujar para tener en cuenta otras áreas, como por ejemplo dibujar una planta para aprender el proceso de fotosíntesis, sino que también el dibujo te enseña a observar. Y dibujar de la realidad es un gran aporte para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando de un plano 3D, es decir, de 3 dimensiones, a un plano de 2 dimensiones, un objeto. Entonces ahí tenemos que trasladar al lenguaje del dibujo eso que vemos en la realidad. Por ejemplo, si queremos dibujar una esfera, lo que vamos a hacer es trasladar en valores, en contraste de valor, las luces y las sombras. Si vamos a trabajar con dos colores, entender cómo vamos a mezclar esos dos colores para que esa esfera se vea con volumen. Es decir, el dibujo, incluso también la pintura, yo digo el dibujo pero incluye las dos en realidad, son un lenguaje. Tanto el dibujo como la pintura son un lenguaje y una forma de comunicación. Incluso si nos remontamos al Paleolítico, nosotros podemos entender cómo se vivió en esa época por los dibujos de las cuevas. Otro de los puntos que es sumamente importante, sobre todo en la edad escolar, es poder expresar el lado emocional. Puede suceder que un infante no pueda expresar con palabras lo que siente o lo que le pasa. Incluso voy a poner un ejemplo personal que me pasó como docente. Yo he dado clases a infantes con autismo y ellos tienen un gran problema para la comunicación. A uno de los niños le di más tiempo de clases y al principio no hablaba, no interactuaba con los demás, incluso no hablaba conmigo. Solamente se sentaba y dibujaba dinosaurios en una hoja de forma aleatoria, o sea, todos sueltos, sin ningún sentido. Yo al ver esa situación relacioné su forma de dibujar con cómo se relacionaba con el entorno. ¿Por qué? Porque esos dinosaurios no tenían un entorno, no tenían un contexto. Se me ocurrió la idea, después de bastante tiempo estar observándolo y tomando nota a ver qué hacía él, si yo le hablaba, él me respondía o si hablaba con los demás compañeros. Se me ocurrió la idea de decirle qué pasa con esos dinosaurios que no tienen agua, qué pasa que no tienen comida. Esos dinosaurios, si están en un contexto donde no hay comida
y donde no hay agua, vos sabés lo que le puede pasar. Bueno, ya lo sabemos, no digo la palabra, porque bueno, tengo miedo que YouTube me lo bloquee. Entonces, él empezó a armar un contexto en su dibujo, en donde había un dinosaurio con un lago al lado, un herbívoro con una planta al lado, y después empezó la problemática, ¿qué pasa si tenemos un carnívoro? Entonces dibujaba al carnívoro con su presa al lado. Y poco a poco, a medida que iba avanzando en el dibujo, al mismo tiempo sucedió que él se empezó a relacionar con los demás compañeros. Esos resultados fueron la prueba de que el dibujo sí interviene en el accionar de la persona. ¿Qué pasaba con este infante? No se podía comunicar. Cuando yo le dije, hay un contexto, hay un entorno en donde ese dinosaurio puede interactuar con otros, puede interactuar con el agua, puede interactuar con lo que serían las plantas, hay un sol. Cuando él empezó a entender que hay un otro en el dibujo, empezó a comprender en su entorno real que hay un otro. Entonces, y yo le estoy hablando de un caso súper extremo de un infante que no hablaba así, emitía palabras, tenía lenguaje, pero no esto de comunicarse como yo estoy hablando ahora, por ejemplo. Esto fue un proceso de 1 año y medio más o menos, yo lo tuve 5 años y en esos 5 años avanzamos un montón. ¿Por qué? Porque él solo dibujaba dinosaurios y yo a poco le fui metiendo otras cosas con todo el respeto, de a poco, decir otra cosa que te guste. ¿Qué hay si hacemos un personaje de Pokémon, por ejemplo? Bueno, me recostaba cambiarle el tema. Sin embargo, después con el tiempo descubrimos, o sea, él ya venía viendo películas de terror y descubrimos que podía dibujar eso, entonces fuimos cambiando los temas. Y vuelvo a decir, esto es un caso específico. Hablemos de un niño que va a la escuela que le hacen bullying, por ejemplo, y que no se anima en su casa a decir que le hacen bullying. Como docente, uno puede ver o no ver en la escuela si eso sucede, porque puede pasar que justo cuando sale al recreo y va al baño le hacen algo, por ejemplo. Entonces uno capaz que nunca te enterás. Sin embargo, el dibujo y la pintura son herramientas para que ese niño pueda expresar lo que le está pasando. Entonces, por eso recalco tanto el lado emocional en el niño, porque no solo los niños que son neurodivergentes le va a costar comunicar. A todos nos cuesta de algún modo si nos pasa algo comunicar, algunos más y otros menos. ¿Y qué pasa con los adultos? Lo que sucede con los adultos es que cuando se termina la edad escolar, de ser infante, adolescente y después ya se entra al mercado laboral o a la universidad, se dejan más de lado estas áreas artísticas. No solo respecto al arte visual. También he conocido personas que hacen danza y dejan la danza, que tocan un instrumento y dejan el instrumento. ¿Por qué? Porque tiene relación con esa etapa en la que hay que trabajar, producir, hacer, y no se piensa en la salud o en la gimnasia que tiene para el cerebro el hecho de hacer alguna actividad recreativa o artística como el dibujo o la pintura. Les voy a poner un ejemplo. En 1986 hizo un estudio en Estados Unidos que fue realizado en un convento. ¿Por qué se realiza en un convento? Porque necesitaban que esas personas todas tengan el mismo estilo de vida. En este caso eran todas monjas. El tema a trabajar o a estudiar era el Alzheimer. Este médico que investigó tomó, lo voy a poner así ejemplo, una persona A y una persona B. La persona A, teniendo Alzheimer, tenía pérdidas de memoria, no recordaba, se le manifestaba en su lado cognitivo las secuelas de esa enfermedad. La persona B, también teniendo Alzheimer, él le había hecho un estudio en el cerebro y se le marcaban heridas propias del Alzheimer, pero no tenía pérdida de memoria, recordaba las cosas. Eran dos personas con la misma enfermedad, pero con resultados distintos. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que la persona B hacía un montón de actividades distintas. Estudiaba música, estudiaba arte, también caminaba, o sea, todas actividades que son totalmente distintas una entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una reserva cognitiva y una reserva cerebral.
La reserva cognitiva es como el software, es como decir, son las aplicaciones que vos le vas metiendo a tu cerebro para que después funcione mejor. Hagan de cuenta, en una computadora necesitamos varios programas. En una computadora necesitamos varias aplicaciones para que esa computadora sea lo más eficiente posible. Ahora, la reserva cerebral es el hardware de lo que sería el cerebro. Si nosotros no mejoramos nuestra reserva cognitiva, nos vamos a ver perjudicados en la reserva cerebral respecto a estas enfermedades. Y está expresado en la investigación de este estudio. En la descripción les voy a dejar sobre la investigación, hay un video de la BBC que habla, obviamente lo va a explicar mucho mejor que yo. ¿Esto qué quiere decir? Que las actividades artísticas ayudan a esa reserva cognitiva y sirve para prevenir, o por lo menos si vamos a tener esta enfermedad, evitar que se manifieste. Además, hay otros puntos que coinciden tanto en la infancia como en la edad adulta. El dibujo y la pintura también sirve para el desarrollo de la memoria visual. Nuestro cerebro funciona mayormente con la memoria visual. Por ejemplo, nosotros si imaginamos un momento con amigos, no lo vamos a imaginar con escritos, no lo vamos a imaginar en texto, lo vamos a pensar en una imagen, como si fuera una fotografía en nuestra cabeza. Cuando nosotros recordamos algún momento de un examen, por ejemplo, que nos fue mal, no vamos a recordar todo lo que estudiamos del examen y los puntos que nos fue mal. No vamos a acordar el momento en que el profesor nos dijo, no, la verdad que te voy a bochar y chau, y tenés que volver a rendir la materia. No vamos a acordar más de eso. ¿Por qué? Porque además de lo visual, también está esa parte emocional. Por lo general, los recuerdos que más tenemos se relacionan con lo emocional. Por eso, a la hora de enseñar una materia, sobre todo las materias que son más duras, como matemáticas, como lengua, inglés incluso, que a mí me recuesta, esas materias se tienen que enseñar desde un lado emocional. ¿Qué quiere decir? Preparar una materia o una clase del lado emocional. Y se puede hacer a través del juego, por ejemplo, porque cuando nosotros jugamos, recordamos más que el juego, recordamos el momento de estar con los compañeros, de reírnos, de enojarnos porque perdimos. A través del juego se puede lograr esos recuerdos emocionales y en consecuencia nosotros podemos recordar esos datos duros que se relacionan con algo emocional. Bueno, simplemente quería hacer este video porque la realidad es que en los momentos de crisis lo primero que se recorta es la educación, la cultura y dentro de la cultura todo lo que es plástica, artes visuales está totalmente anulado por el sistema o por el mismo sistema productivista o hasta el mismo sistema educativo. Entonces a mí me parece súper importante hacer este tipo de videos para reflexionar y para tener en cuenta que el arte no es simplemente un hobby. De hecho yo me dedico a eso, no solo a la cuestión de educación, sino que también dibujo, ahora estoy por lanzar cursos de dibujo, o sea, estoy en esta área. Y sí es un área compleja a la hora de trabajar, por supuesto, porque es el área que primero se recorta. Pero más allá de eso, yo quiero dejarles este consejo, de que el dibujo y la pintura es una gimnasia para el cerebro. Así como yo tengo que andar en bici y venir a mi casa a hacer pesas, porque tengo que tener la columna bien para poder estar sentada y que después no me duela todo, también hay que hacer dibujo y pintura para estar bien emocionalmente, para tener memoria, para prestar más atención, que son 3 puntos importantes en los que nosotros no nos damos cuenta que a veces perdemos, sobre todo el tema emocional, de que simplemente nos concentramos en trabajar, en producir, nunca frenamos, nunca analizamos y no nos ponemos a pensar que muchas veces el estrés viene por el exceso de esa productividad. Y lo digo también a veces conmigo misma. Yo aprendí a frenar, por ejemplo, yo dibujo, por decir técnico, de anatomía animal, de lo que es rostro, que son dibujos en lo cual lo emocional no está tan plasmado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Utilizar la neurográfica, que es algo totalmente distinto a lo que hago, para poder relajarme, frenar y decir, bueno, hasta acá llego, me equilibro y después sigo trabajando. Además, sumado que el dibujo y la pintura sirven en la escuela, o ya sea en la escuela o en mi caso que tengo una academia privada, sirve para integrar diferentes áreas. Con el dibujo y la pintura podemos integrar la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y lo vemos plasmado
en esta persona que hablamos al principio, que es Leonardo da Vinci, que era un polímata. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido mucho para reflexionar sobre la importancia del arte, tanto en la etapa infantil como en la etapa adulta. Les mando un abrazo grande, suscríbanse a YouTube, síganme en el Instagram como academia_entretinta, les voy a dejar aquí en la pantalla. Y muy pronto voy a tener TikTok, cosa que, a ver, yo las redes sociales, cero. Tengo que hacer esto porque hay que trabajar, gente.